Un padre soltero la salvó del río. Lo que ella le dijo después, nadie lo esperaba. Era una tarde gris de noviembre cuando Marcos vio algo extraño flotando en el río. Al principio pensó que era solo basura arrastrada por la corriente, pero entonces escuchó un grito débil, casi imperceptible entre el ruido del agua. Pensarlo 2 veces. Este padre soltero de 42 años se lanzó al río helado. Lo que encontró allí cambiaría su vida para siempre, pero lo que sucedió después fue algo que nadie, absolutamente nadie, podría haber imaginado. Porque a veces, un acto de bondad no solo salva una vida, sino que transforma 2 destinos de formas completamente inesperadas. Antes de continuar con esta historia que te tocará el corazón, no olvides suscribirte a nuestro canal Rincón de Luz, donde cada semana compartimos historias reales que restauran la fe en la humanidad. Dale me gusta si crees en el poder de la bondad, y déjanos un comentario contándonos sobre algún acto de generosidad que hayas presenciado. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo estas historias inspiradoras con el mundo. Marcos vivía en un pequeño pueblo a las afueras de Toledo. Era electricista, y desde que su esposa falleció 3 años atrás, criaba solo a su hija Lucía, de 9 años. La vida no había sido fácil. Había días en los que apenas llegaba a fin de mes, y las facturas se acumulaban sobre la mesa de la cocina, como recordatorios constantes de su lucha diaria. Pero Marcos nunca se quejaba. Cada mañana se levantaba antes del amanecer, preparaba el desayuno para Lucía, la llevaba al colegio, y luego conducía por los pueblos cercanos reparando instalaciones eléctricas en casas y negocios. Aquella tarde de noviembre, había terminado un trabajo en una finca rural, y decidió tomar el camino junto al río para volver a casa. El cielo estaba plomizo y amenazaba lluvia. Marcos conducía despacio por la carretera estrecha cuando algo llamó su atención. Se detuvo, bajó del coche y caminó hacia la orilla. El corazón casi se le sale del pecho cuando vio a una mujer mayor aferrada a una rama con el agua helada hasta el cuello, luchando por mantenerse a flote. No lo dudó ni un segundo. Marcos se quitó la chaqueta y las botas y se lanzó al agua. El frío era brutal, como miles de agujas clavándose en su piel. La corriente era más fuerte de lo que había calculado, pero nadó con todas sus fuerzas hacia la mujer. Cuando finalmente la alcanzó, ella apenas podía hablar. Sus labios estaban azules y temblaba de forma violenta. Marcos la rodeó con un brazo y comenzó a nadar hacia la orilla, luchando contra la corriente que parecía querer arrastrarlo río abajo. Fueron los minutos más largos de su vida. Cada brazada era una batalla, cada segundo una eternidad. Pero finalmente, con los pulmones ardiendo y los músculos gritando de dolor, Marcos logró llegar a la orilla. Sacó a la mujer del agua y la tendió sobre la hierba. Ella tosía y temblaba, pero estaba viva. Marcos llamó inmediatamente a emergencias, y mientras esperaban la ambulancia le dio su chaqueta seca, y se quedó a su lado, hablándole con voz calmada para mantenerla consciente. La mujer se llamaba Elena, tenía 74 años, y resultó que había resbalado mientras caminaba por el sendero junto al río, cayendo al agua sin que nadie la viera. Había estado allí casi 20 minutos aferrándose a aquella rama, sintiendo cómo sus fuerzas se desvanecían poco a poco. Cuando llegó la ambulancia, Elena apenas pudo susurrarle a Marcos un gracias, antes de que se la llevaran al hospital. Marcos no esperaba volver a saber de ella. Para él, había hecho simplemente lo que cualquier persona decente habría hecho. Se fue a casa, se duchó con agua caliente, y cuando Lucía llegó del colegio ni siquiera le mencionó lo ocurrido. Pero 3 días después, llamaron a su puerta. Era Elena, acompañada de un hombre joven que resultó ser su nieto Alberto. Elena había insistido en salir del hospital para ir personalmente a agradecerle. Marcos les invitó a pasar, un poco avergonzado por el estado modesto de su casa. Lucía observaba curiosa, desde el sofá, mientras Elena se sentaba frente a Marcos, en la pequeña mesa de la cocina. Lo que Elena dijo entonces dejó a Marcos completamente sin palabras. Ella había investigado sobre él, había hablado con vecinos, había descubierto su historia. Sabía que era viudo, que criaba solo a su hija, que trabajaba duro cada día apenas para sobrevivir. Y entonces, con lágrimas en los ojos, Elena le confesó algo. Ella era viuda también, y sin hijos.
Alberto era su único nieto, pero vivía en Barcelona y apenas podía visitarla. Ella había estado sola durante años, en una casa grande que ahora se sentía demasiado vacía. Elena le propuso algo increíble a Marcos. Ella era dueña de una pequeña empresa de suministros eléctricos que su difunto esposo había fundado décadas atrás. El negocio seguía funcionando, pero ella ya no podía gestionarlo sola. Si Marcos aceptaba, ella le ofrecía un trabajo estable como gerente, con un salario digno y horarios que le permitirían pasar más tiempo con Lucía. No era caridad, insistió Elena. Era gratitud, sí, pero también era sentido común. Ella necesitaba a alguien de confianza, alguien con buen corazón. Y Marcos había demostrado tenerlo. Marcos no podía creerlo. Se le llenaron los ojos de lágrimas mientras miraba a su hija, que sonreía emocionada sin entender completamente lo que estaba pasando. Aceptó, por supuesto que aceptó, pero lo más hermoso vino después, cuando Elena y Marcos se convirtieron en algo parecido a una familia. Elena se volvió como una abuela para Lucía, llenando ese vacío que la niña había sentido desde que perdió su madre. Y Marcos encontró no solo estabilidad económica, sino también un propósito renovado y una amistad profunda con aquella mujer que había salvado del río. 2 años después, el negocio prosperaba bajo la gestión de Marcos, y Elena ya no se sentía sola. Lucía tenía ahora 11 años y llamaba abuela a Elena con naturalidad. Lo que comenzó como un acto espontáneo de bondad, en una tarde fría de noviembre, se había convertido en una historia de redención mutua. De cómo salvar una vida puede, a veces, salvar 2. Porque la verdadera bondad nunca viene con expectativas de recompensa. Pero el universo tiene formas misteriosas de devolver lo que damos. La historia de Marcos nos recuerda que un segundo de valentía, un gesto desinteresado, puede cambiar el rumbo de vidas enteras. Nos enseña que la generosidad crea círculos de luz, que se expanden mucho más allá de lo que podemos imaginar. Si esta historia te ha conmovido, compártela con alguien que necesite creer en la bondad humana. Y recuerda, nunca subestimes el poder de un acto de bondad. Puede que hoy tú seas el Marcos de alguien o quizás mañana alguien sea el tuyo. Nos vemos en la próxima historia aquí en Rincón de Luz.